Bienvenido una vez más, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar un temita más de historia para Academia y Colegios Mendel. Profe, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy trabajaremos el tema del liberalismo y la revolución de 1830. Este temita es la continuación después de la llamada era napoleónica que se trabajó en la clase pasada. Bien, empecemos nomás. Vamos. El liberalismo. ¿Cómo entendamos o qué es el liberalismo? El liberalismo es una ideología, ¿no? Una ideología surgida a partir de ¿qué? De la famosa burguesía. Entonces la burguesía dio este movimiento. Y es más, el origen del liberalismo lo encontramos en las ideas de la Ilustración, en la propia Revolución Francesa, cuando luego se establece la República Francesa. Ahora, también hay que recordar algo muy importante, fíjate bien, que este movimiento de liberalismo en algún momento va a enfrentar las clases populares con algunos monarcas europeos. Ahora, profe, ¿cómo se entiende el liberalismo? Vamos a entenderlo. Se entiende como una filosofía política orientada a cuidar, ¿sí? A salvaguardar la libertad individual de cada ciudadano, ¿de acuerdo? Es más, de alguna manera, aquí, en el liberalismo, se plantea también el poder popular. Cuando se habla de poder popular o la llamada soberanía nacional, hay que entender algo, que en aquel entonces la gente planteaba que el Estado debe ser de alguna manera limitado. Por ejemplo, los poderes de los reyes deben tener ciertas limitaciones. ¿Mediante qué? Mediante las constituciones. Y es más, en estas constituciones se debe darse, ¿qué cosa? La división de sus tres poderes. ¿Te recuerdas cuando hablábamos de poder ejecutivo, poder legislativo y el famoso poder judicial? ¿Correcto? Bien. Es más, se plantea también aquí que el derecho de legislar corresponde únicamente al Parlamento y los ciudadanos deben estar obligados solamente a cumplir lo que en esas leyes se han dado. ¿De acuerdo? Es más, vamos a seguir trabajando. Ok. Ahora, profe, si me preguntan cuántas formas de liberalismo tenemos, vamos a tener dos formas de liberalismo. Ahora, profe, ¿cuáles son? El primero, mira, fíjate bien aquí, liberalismo político, ¿sí? Que va a abarcar principalmente por grandes pensadores de Europa. Y el otro liberalismo se llama el liberalismo económico. Vamos a comenzar a trabajar. Fíjate bien, comencemos. El liberalismo político. Profe, ¿qué ideas planteaban el liberalismo político? Primero, hay que recordar que la influencia de este movimiento va a abarcar la parte de Europa Oriental y algunas naciones de América. ¿Qué planteaba? Cuidar la libertad del individuo como fin máximo. Es más, este liberalismo se opone a los gobiernos absolutistas de los monarcas y de carácter déspotas de algunos de ellos. Es más, el liberalismo plantea un gobierno representativo y sobre todo donde haya una democracia parlamentaria. Profe, eso me suena a Inglaterra. Correcto. Te recuerdas muy bien, Inglaterra fue el primer país que se convirtió en una monarquía parlamentaria, en una monarquía representativa. Pues cuando hablamos de liberalismo, querían que eso se difunda por Europa. Ahora, cuando hablamos de liberalismo también hablamos del reconocimiento de algunos derechos. ¿Qué derechos, profe? El derecho sobre todo a la libertad de expresión, a la prensa, a la reunión y a la llamada asociación. Y es más, hay que recordar algo muy importante, que ellos van a defender a la sociedad mediante las leyes y la constitución. Ahora, profe, ¿cuáles son esos representantes? Tenemos un primer representante que se llama Benjamin Henry Constant. Este señor es importante, vamos a conocerlo, fíjate bien, ahí lo tenemos en la imagen. Hay que recordar algunos datitos de él. Él fue político, fue escritor y fue suizo, ¿no? Eso no te debes olvidar. Y fue nombrado también como consejero del Estado francés. Ahora, profe, ¿qué obras tenía este señor? Tenía tres obritas importantes, fíjate bien. Primero, tenía la obra El espíritu de conquista y de usurpación. Segunda obra, El curso de política constitucional. Y la última obra importante se llama De la religión. En ella, ¿sí?, considera que el heredero de las tradiciones protestantes que se expuso en el cristianismo y en el dogmatismo debe ser de carácter liberal. Y es más, en pocas palabras te lo voy a explicar bien sencillo. ¿Te recuerdas a John Locke que planteaba la libertad de culto? Pues de alguna manera Benjamin Henry Constant también planteaba casi lo mismo, una libertad, una tolerancia.
Ahora vamos a tener a otro representante. ¿Cómo se llama, profe? Se llama Charles, ¿sí? Alexis Henry Tocqueville. Aquí lo tenemos en imagen. Este señor es importante, fue historiador, político francés, publicó obras interesantes, ¿no? Por ejemplo, tuvo una antigua obra que se llamaba La democracia en América, en donde partía el análisis de las instituciones americanas y pretendió demostrar que había evidencias de una sociedad moderna que deberían pasarse a una democracia. Ahora, él también tiene obras importantes. Por ejemplo, tiene El antiguo régimen y la Revolución Francesa. En ella propone algo bien interesante. Dice que la concepción religiosa de la libertad y la demostración de la existencia de una continuidad del absolutismo a la revolución siempre se ha dado a partir del centralismo. En pocas palabras, ¿qué plantea? Que el centralismo todavía está presente y es ser una evidencia del antiguo régimen a una nueva etapa que se llama la república, y siempre está el centralismo. También tiene una obra póstuma que se llama Recuerdos. Bien, señores, liberalismo político, dos partes, ¿no? Benjamin Henry Constant y Charles Alexis Henry Tocqueville. Avancemos. Tenemos el liberalismo económico. ¿Qué características teníamos aquí? El liberalismo es la base del sistema capitalista, ¿sí? Es más, el liberalismo plantea la defensa de la propiedad, de la libre competencia y la libre contratación. ¿De acuerdo? Es más, en el liberalismo se oponen a todo tipo de ideas de proteccionismo. El Estado no debe proteger, no debe controlar. Es más, estaban en contra de las asociaciones que se llaman los gremios, ya que los gremios impiden el desarrollo económico de los grandes burgueses. Ahora, para un liberalismo económico, ¿qué plantea que el Estado debe hacer? El Estado debe hacer tres cositas. 1. Mantener el orden. 2. Proteger a los derechos individuales de las personas y velar por la seguridad exterior, pero ya no debe controlar la economía. La economía debe hacerse sola. Bien, ahora vamos a conocer a los representantes. Aquí tenemos a un representante digno de recordar. Lo recordamos en la ilustración, ¿te recuerdas? Adam Smith, filósofo, economista inglés. También este señor es considerado como el padre de la economía liberal inglesa o el famoso padre de la economía clásica. Eso no te debes de olvidar. Ahora, él tiene una obra famosa que se llama Las investigaciones sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. En esta obra él plantea libertad. De alguna manera, ¿libertad de qué? Libertad de comercio. También plantea que el fin máximo debe ser en búsqueda del trabajo, de los intereses de las personas. Ahora, no te debes de olvidar. Ahora, él también planteaba el valor del uso y el valor del cambio, pero esto ya con fines económicos. Aparece otro representante digno de recordar. Se llamaba Thomas Robert Malthus, ¿no? Él fue de alguna manera economista inglés. De alguna manera es importante. Él tiene su obra importante que se llama Ensayo sobre el principio de la población. Realizó también estudios sobre investigaciones acerca de la moneda y de la renta inmobiliaria. Renta inmobiliaria, eso lo vemos a partir de el alquiler de propiedades, ¿correcto? Ahora, de aquí vamos a pasar a una nueva etapa. ¿Cómo se dan las revoluciones en algunos países? Sobre todo vamos a conocer el caso de Francia, ¿no? Vamos a conocer el caso de Francia. Vamos a pasar. Entonces, partamos que en Francia estaba el gobierno de Carlos X. Carlos X. Pero él, ¿cómo llega al trono? Él va a llegar al trono justamente con algo muy importante. ¿Cuál es? Luego de la muerte de su hermano Luis XVIII, él asume el trono. Ahora, en su gobierno tuvo una característica importante. Estuvo reinado con tendencias ultra realistas. ¿Qué quiere decir? Era partidario de una monarquía absoluta. Ahora, en su gobierno también estuvo destinado su política a destruir toda idea de constituciones. ¿Te acuerdas que las constituciones reglamentaban el gobierno? Él estaba en contra. Ahora, también tuvo el apoyo de un líder que de alguna manera va a generar problemas en Francia. Tiene el apoyo de Armando de Polignac, ultra realista, no te vayas a olvidar. Y él impuso un gobierno de carácter de derecha en toda Francia. Es más, el rey tenía una frase que decía, prefería partir leña a ser un rey en condiciones de monarcas inglesas. Entonces él no quería las famosas monarquías representativas. Bien, comencemos.
Profe, para también hablar de las rebeliones hay que recordar las 3 jornadas gloriosas. ¿Cómo se inician? Empecemos. Fíjate bien, dice que el rey va a recibir críticas justamente a partir de periódicos. ¿Qué periódicos? La Tribuna y la Joven Francia. Y es más, entonces esas críticas van a estar directamente a Carlos X. Posteriormente aparecen algunos personajes importantes, pero que son monárquicos moderados. Aparece Talleyrand, Carrel, ¿sí? Mignet y Thiers, no te vayas a olvidar. Que estos de alguna manera estaban preocupados ante los intereses de la burguesía. ¿Y qué soñaban? Soñaban una monarquía inglesa, ¿sí? Una monarquía inglesa en Francia. Ahora, vamos a hacer, es más, estas ideas de estos señores van a estar expresadas en un periódico que se llama El Nacional. Bien, más adelante hay que recordar que el rey convoca a una suerte de reunión donde van a estar las cámaras y dio un discurso. Pero en este discurso acusa a todos los de su oposición, los acusa, los intimida, pero la oposición de alguna manera le da una respuesta importante. ¿Qué le dice? Que de alguna manera el rey está violando abiertamente la carta. ¿Qué está violando? La Constitución. Y por lo tanto no es un gobierno tan legítimo. Ahora, tiempo más tarde se va a darse ¿qué cosa? La depuración, se elimina, se censura. ¿Qué se censura? Esos periódicos donde van a estar las críticas hasta este monarca. Bien, señores, continuemos. Ahora, fíjate bien. ¿Y por qué se dan esas críticas? En respuesta de este señor, ¿sí? Polignac hizo disolver las cámaras. Eso motiva la suerte de rebeliones. Aquí lo tenemos a este señor, ¿sí? ¿Vale? Muy bien, comencemos. Ahora, ¿cómo se da el estallido de la gran revolución? Dice que vamos a tener aquí periodistas. Dice que los periodistas, ante esa censura, ante ese cierre, esa censuró acerca de los periódicos, los periodistas firmaron una proclama redactada por Thiers, donde el cual, ¿qué pedían? Que ellos iban a publicar sus periódicos sin pedir autorización de los reyes, ya que pues el gobierno había perdido el carácter de legalidad. ¿De acuerdo? Comenzamos también. Ahora, frente a esto, los obreros, tipógrafos y estudiantes comenzaron a hacer manifestaciones. Y es más, al día siguiente los barrios populares se alzan y van a crear las primeras barricadas. Y de esta manera se inician las famosas jornadas gloriosas. Ahora, ¿cómo se da ese desarrollo? Vamos a conocerlo. Hay un pequeño problemita, hay un hecho de quiebre. ¿Cuál es? Cuando se designa al famoso mariscal Marmont. Este va a ser designado como comandante del ejército. Y a este señor en Francia no lo quieren porque es considerado como traidor de Napoleón. Por lo tanto, las clases comenzaron a hacer más protestas, los barrios, los hoteles y los cuarteles comenzaron a enfrentarse a los regimientos reales. ¿De acuerdo? Y es más, ante esto hay que recordar que habían algunos republicanos con cierta tendencia bonapartista, monárquicos liberales, se unieron a esta rebelión a partir de armas, ¿de acuerdo? Bien, sigamos avanzando. Aparece también otro personaje que nosotros ya lo conocemos, Lafayette. Reaparece dirigiendo la Guardia Nacional y flameando, ¿qué cosa? La bandera tricolor, clásica de las banderas revolucionarias en Francia. Ahora, los monárquicos, en aquel entonces liberales, van a aprovechar esta coyuntura para poner un candidato para que se pueda convertirse en rey. ¿Cómo se llamaba ese candidato? Se llamaba Luis Felipe, duque de Orleans. Y de alguna manera, este va apoyado por los rebeldes, va a marchar justamente directo hacia el Palacio Royal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se produce el fin de esta revolución? Vamos a conocerlo, fíjate bien. Carlos Díaz, ante las imparables manifestaciones, comienza a abdicar a su nieto, el duque de Bordeaux. Y de alguna manera, este va a pedir algo muy importante, le pide a Luis Felipe, que estaba dirigiendo esa rebelión. ¿Qué le pide? Que asegure la regencia y cuide bastante. Y de alguna manera, este rey Carlos X huye y se va hacia Inglaterra. Y el trono que queda, vacío. Y ahora va a ser ocupado ¿por quién? Por este señor. Las cámaras le ofrecieron a Luis Felipe el título de rey. Y él se va a convertirse en el famoso rey. Y es más, es conocido como el famoso rey burgués. ¿De acuerdo? Bien, comencemos entonces a hablar ahora de ¿qué? De las consecuencias.
¿Cuáles son esas consecuencias? Por ejemplo, primera consecuencia, la carta fue corregida. Se suprimió el preámbulo, el modo en el cual el rey ya no podía dictar ordenanzas. ¡Wow! Le quitaron ese poder. Ahora, otra consecuencia, se abolieron el doble voto y la censura. La iniciativa de estas leyes se dividían entre el rey y las dos cámaras para elegir diferentes a su presidente y a sus líderes, ¿no? Se abolieron ese doble voto. Ahora, tercero, se suprime la declaración de religión del Estado para el catolicismo. ¿De acuerdo? De alguna manera ya no se reconoce el catolicismo como parte del Estado y como parte de religión. Ahora, la aristocracia perdió su poder dominante. Y ahora, ¿quién va a reemplazar esta aristocracia? Va a reemplazar la famosa burguesía. Ahora, más adelante también se produce una quinta. Se dio la proliferación de partidos políticos y que más adelante también van a ocasionar ciertos problemas. Y la última consecuencia, se produjo la expansión revolucionaria hacia diferentes partes de Europa. Bien, mis amigos, este temita es importante para hablar sobre las revoluciones liberales de 1830. Nos veremos en la siguiente clase y para ustedes, mis queridos estudiantes, nos conectaremos por la plataforma del Zoom y ahí discutiremos algunas dudas que ustedes tengan. Ahí lo trabajaremos a mayor profundidad. Nos vemos, mis amigos. Cuídense. Chao.